El salón de espejos estalló en murmullos contenidos cuando la condesa Leonor de Almadévar, vestida con un corsé de satén azul medianoche y una gargantilla de zafiros, alzó la mano y, sin previo aviso, abofeteó al joven sirviente que le había servido mal el vino. La copa no llegó a romperse, pero una mancha roja adornaba ahora el encaje caro de su falda. El muchacho bajó la cabeza sin emitir sonido alguno. Era mudo, y esa característica, lejos de provocarle compasión a la condesa, parecía irritarla aún más. «No solo torpe, sino inútil hasta para disculparse», exclamó, sin importarle que estuvieran rodeados por duquesas, marqueses, generales retirados y damas empolvadas que intentaban fingir indiferencia mientras disimulaban su incomodidad. Tomás, el criado mudo, no se movió. Solo apretó los labios y recogió con un pañuelo la mancha en el suelo de mármol, sin cruzar la mirada con nadie. Nadie sabía de dónde venía. Había llegado 6 años atrás, una noche de tormenta, con la ropa húmeda y los pies descalzos. El ama de llaves lo había encontrado a la puerta del invernadero y ante su silencio y sus ojos que todo lo observaban, decidió ofrecerle refugio. Leonor, entonces con solo 19 años, permitió su estancia por mera curiosidad. Desde entonces, Tomás se convirtió en una figura muda que lo veía todo, escuchaba todo, pero nunca participaba. Ni una palabra, ni una queja. Era como una sombra obediente en medio del boato y los rumores del palacio. La mansión Almadévar no era solo un símbolo de linaje, sino una jaula de apariencias. Leonor, hija menor del antiguo conde fallecido en circunstancias poco claras, había crecido entre reglas rígidas, ambiciones encubiertas y una madre ausente. Su hermano mayor, Ernesto, enfermo crónico desde hacía años, rara vez se mostraba en público, recluido en su ala privada de la casa. Así, Leonor se convirtió en la dueña de hecho. Mandaba, decidía y ridiculizaba. Se movía entre los invitados como si fueran sus títeres. ¿Y Tomás? Tomás era su muñeco favorito para el desprecio. A menudo lo usaba como parte de sus bromas crueles. Le ordenaba pararse frente a todos y simular que cantaba mientras movía las manos como si dirigiera una orquesta invisible. Las carcajadas llenaban los salones mientras él, con el rostro inexpresivo, lo soportaba todo. Pero nadie, ni siquiera Leonor, percibía que esos ojos que no hablaban observaban cada gesto, cada mentira, cada complicidad entre los muros dorados de la mansión. Esa noche, tras la bofetada y la cena llena de máscaras sociales, Tomás fue enviado a limpiar la biblioteca privada, un lugar al que nunca tenía acceso. Pero alguien, quizá Ernesto o uno de los ayudantes del notario, había dejado la puerta entreabierta. Dentro, la penumbra olía a cuero viejo y madera encerada. Las estanterías altas guardaban volúmenes antiguos en latín, francés y algunos incluso en griego. Sobre el escritorio central reposaba una carta abierta, aún con la cera fresca del sello azul. Tomás se acercó en silencio. Leyó. Sus ojos pasaron por cada línea con calma y comprensión. Aunque nadie lo sabía, Tomás no solo comprendía las palabras, sino que poseía una inteligencia extraordinaria para unir las piezas. Aquella carta hablaba de un cambio de testamento, de una firma que debía ser falsificada la mañana siguiente y de una transferencia de poder al hermano enfermo. El nombre de Leonor aparecía solo como obstáculo. El lenguaje era legal, frío, casi quirúrgico, pero el mensaje era claro. Leonor sería despojada de todo. Tomás no hizo ruido. Salió tan sigiloso como había entrado, pero al pasar por el corredor de las cortinas altas, escuchó voces. Ernesto y el notario. «Ella no sospecha nada», decía el notario en voz baja. «Cree que es un poder para simplificar los asuntos. Mañana, a las 10 firma». Ernesto soltó una risa seca. «Después de tantos años fingiendo debilidad, por fin ese trono será mío. Mi hermana no sabe nada del testamento real. Ella vivió en el escenario, pero yo siempre manejé las luces». Tomás cerró los ojos un instante, no por miedo, sino por confirmar lo que ya intuía. Luego, sin que nadie lo viera, volvió a su habitación en el sótano.
Un cuarto sin ventanas, con una cama de paja y un espejo agritado. Bajo una tabla suelta del suelo, escondía un cuaderno. Ahí, con tinta que robaba del escritorio de los contables, escribía cada noche. No palabras sueltas, no garabatos de alguien que no habla, sino frases enteras, nítidas, ordenadas como un cronista silencioso. Esa noche escribió: La condesa será traicionada. Ernesto y el notario. Firma falsa, 10 a.m., mañana. Al amanecer, la casa aún dormía, pero Tomás ya estaba listo. Su rostro aún conservaba la marca leve de la bofetada, pero sus ojos eran otros. Mientras los criados se apresuraban a preparar la galería para el evento legal, mientras los músicos afinaban los laúdes para la celebración que seguiría la firma, Tomás caminaba entre ellos como una sombra consciente. Observaba todo, recordaba cada gesto de Ernesto, cada mirada del notario, cada expresión de Leonor, aún ingenua, aún creyendo tener el control. Esa mañana, la mujer que lo despreciaba con tanta ligereza no sabía que quien guardaba la verdad más grande de su vida no era su notario, ni su hermano, ni su doncella favorita. Era el criado mudo, el que nunca respondió, el que nunca habló, pero que esa noche había comprendido el lenguaje oculto de todos. La mañana amaneció con un sol pálido que apenas lograba calentar el mármol frío del patio central. Los rosales aún estaban cubiertos de rocío y el canto lejano de un jilguero parecía fuera de lugar en aquella atmósfera tensa. Dentro de la mansión, los preparativos seguían un ritmo preciso. Las doncellas corrían entre estancias, arreglando flores, planchando manteles de encaje, ilustrando los candelabros del salón donde se firmaría el documento. La condesa Leonor, aún sin saber que aquella mañana cambiaría su destino, se miraba al espejo con una sonrisa de satisfacción. El vestido elegido era uno de los más sobrios: terciopelo borgoña con cuello alto, sin joyas, sin ostentación. Quería proyectar sensatez, dominio y una madurez que contrastara con su reputación de altiva e impulsiva. Hoy firmaría un poder notarial que, según le explicó su hermano Ernesto, facilitaría la gestión de las tierras del norte, mientras ella se ocupaba de su reciente compromiso con el conde de Torreluna. Ernesto la había convencido con una mezcla de ternura y aparente cansancio físico. Fingía toser frente a ella, apoyar la mano en el pecho, hablar con voz apagada. Leonor, como tantas otras veces, lo creyó. Tomás la observó desde el umbral mientras ella se colocaba los guantes. Nadie notó su presencia. O quizá ya todos estaban acostumbrados a ignorarlo, pero él estaba allí, como siempre, como nunca. Lo que nadie entendía era que él no solo escuchaba con los oídos, escuchaba con la piel, con los ojos, con el aire. Y esa mañana todo olía a trampa. A las 10 en punto, el notario llegó con una caja de cuero bajo el brazo. Saludó con exagerada cortesía, comentando el buen tiempo y la belleza de las camelias. Ernesto apareció minutos después, apoyado en su bastón, con el rostro demacrado pero los ojos demasiado vivos. La mesa estaba lista, el documento desplegado, la pluma mojada en tinta. Y Leonor, con la misma sonrisa serena, tomó asiento al frente. Nadie reparó en Tomás, que estaba en la esquina, fingiendo limpiar una bandeja de plata. En realidad, sus ojos estaban fijos en el rostro del notario, que sudaba más de lo normal, en los dedos de Ernesto, que temblaban no por enfermedad, sino por ansiedad. Cuando Leonor levantó la pluma, Tomás dio un paso, solo uno. Pero ese paso provocó un crujido en el suelo de madera antigua. Todos giraron la cabeza. Tomás se detuvo. El notario frunció el ceño. Ernesto le miró con disgusto. Leonor suspiró. «¿Qué haces aquí?», dijo con tono molesto, como quien se deshace de una mosca. Tomás bajó la cabeza. No dijo nada, y volvió a su lugar. La firma continuó. La pluma avanzó sobre el papel con elegancia.
Un trazo, luego otro. Pero antes de sellar, algo hizo que Leonor se detuviera. No sabía bien qué era. Un frío en la nuca, un murmullo dentro. La intuición que se activa cuando el alma detecta que algo no encaja. Miró a su hermano, luego al notario. Todo parecía correcto, pero esa incomodidad no desaparecía. Horas después, en la sobremesa, los invitados charlaban como si nada. Se brindaba con champán. Se hablaba del nuevo decreto del rey, de las nuevas modas venidas de Francia. Ernesto se había retirado discretamente a sus habitaciones, alegando cansancio. Leonor se quedó en el jardín, sola, con la mirada fija en los limoneros. Y entonces sucedió algo que nunca había pasado. Tomás se acercó, en pleno día, frente a todos. Caminó hasta ella, lento, firme, y le tendió un cuaderno de tapas negras. Leonor lo miró, sorprendida. ¿Qué es esto?, preguntó, sin esperar respuesta. Abrió el cuaderno. Sus ojos comenzaron a recorrer las páginas. Al principio, vio dibujos, bocetos de la casa, del personal, incluso de ella misma. Luego frases, fechas, conversaciones. Y finalmente, una transcripción exacta de la carta que Ernesto había dejado en la biblioteca. Palabra por palabra, firma por firma, nombre por nombre. Se quedó helada. No entendía cómo era posible. ¿Tú escribiste esto?, murmuró, casi sin voz. Tomás no respondió. Solo la miró. Por primera vez en 6 años, Leonor notó algo en sus ojos. No era súplica, ni miedo. Era fuego. Dignidad pura. Ella tragó saliva. Pasó la página. Allí estaba anotada la conversación entre Ernesto y el notario. Y en la última hoja, un plano. Un compartimiento oculto en la habitación de su hermano. La ubicación del testamento original, el verdadero, el que su padre dejó antes de morir, el que nunca fue destruido. Leonor cerró el cuaderno con manos temblorosas. Algo dentro de ella, que llevaba años dormido, despertó. La rabia, la traición, pero también la claridad. Levantó la vista, miró a Tomás. «Acompáñame», le dijo. Subieron juntos por la escalera lateral. Tomás guiaba, sin hablar. Llegaron a la puerta del ala norte. Leonor no había estado allí en años. Golpeó. Nadie respondió. Entraron. Ernesto dormía en un sillón, o fingía serlo. Tomás fue directo hacia una estantería. Contó los libros. Tercera fila, 5º volumen. Lo retiró. Detrás, una llave. La entregó a Leonor. Ella abrió el compartimiento detrás del retrato del abuelo. Ahí estaba, el testamento, con el sello rojo del conde y una cláusula final. El patrimonio completo recaerá en mi hija Leonor, por ser ella quien demuestre el carácter y visión de liderazgo que esta casa necesita. Sin ambigüedades, sin duda. Leonor respiró hondo, cerró el cofre, se giró hacia su hermano que ya los observaba en silencio, con el rostro lívido. «¿Pensabas que nunca lo sabría?», susurró ella. Ernesto no respondió, pero sus ojos hablaban, de miedo, de odio, de derrota. Leonor dio un paso al frente. «Has estado fingiendo toda tu vida, pero esta vez elegiste mal a tu enemigo». Tomás, de pie detrás de ella, no sonrió. No lo necesitaba. Ya lo había visto todo. Ya lo había entendido todo. Y en su silencio resonaba la verdad. Las campanas del mediodía sonaron más lentas de lo habitual, como si el tiempo mismo quisiera alargar ese instante de revelación. Leonor bajó las escaleras con una calma fría, el testamento verdadero escondido entre los pliegues de su capa y con Tomás detrás, silencioso como una sombra. En la sala principal, los invitados aún brindaban, ignorantes de que las piezas del tablero acababan de cambiar.
Nadie percibía el leve temblor en la mandíbula del notario, ni cómo Ernesto, aún en el piso superior, no se atrevía a bajar. Leonor caminó hacia el centro del salón, se detuvo frente al gran espejo veneciano y se observó por un largo momento. No era la joven altiva de antes, ni la mujer que jugaba con el poder como si fuera un abanico más. Era otra, una que entendía, por fin, el lenguaje de la traición, el lenguaje que Tomás había aprendido desde el silencio. Ella giró ligeramente la cabeza, como si pudiera captar la fragancia exacta de la mentira aún flotando en el aire. Y en su mirada había un filo nuevo, como de cuchilla recién afilada. Aquel mediodía no hubo escándalo, no hubo gritos. Leonor no arrancó caretas, no acusó en voz alta. Lo que hizo fue mucho más aterrador. Sonrió. Invitó al notario a quedarse a almorzar. Le preguntó por su esposa, por sus hijos. Hizo traer su vino favorito. Ernesto, al saber eso desde arriba, creyó que todo seguía bajo control, que su hermana era aún la misma muñeca confiada de siempre. Pero mientras los criados servían los platos, Leonor y Tomás, en una danza muda de miradas, se comunicaban con una precisión que sorprendía hasta Los Ángeles. Cuando el notario se excusó para ir al estudio a verificar el documento recién firmado, Leonor ya había hecho desaparecer ese documento. En su lugar, sobre la mesa de nogal, reposaba una copia falsificada, pero al revés, con el texto ilegible. El notario palideció, miró hacia la puerta y la vio allí, de pie, observándolo. ¿Problemas con la vista, don Agustín?, preguntó ella como si hablara del clima. Él intentó justificar el error, pero ella ya no lo escuchaba. Tómese un descanso. Hoy es día de celebración. Y con una inclinación de cabeza lo despidió. No lo volvió a ver en esa casa. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo la luna llena, Leonor convocó a su abogado de confianza, un hombre mayor que había sido amigo de su padre. Juntos, revisaron el testamento verdadero y prepararon los documentos para restituirlo legalmente. Nadie debía enterarse aún. Los rumores eran balas, pero los hechos eran espadas. En el ala este, Ernesto no dormía. Caminaba de un lado a otro, mascando rabia sin saber que su mundo ya se tambaleaba. Cada paso suyo resonaba como un tambor de guerra. Cada mirada que lanzaba a los sirvientes era un intento fallido de imponer miedo, pero el silencio de Tomás lo perseguía como un fantasma. No sabía cómo, pero lo intuía. Aquel mudo había visto algo, sabía algo, y tenía razón. En el sótano, Tomás escribía. Siempre escribía. Esa noche anotó: el poder ya no está en los documentos. Está en quien los entiende. Y yo los entiendo todos. A la mañana siguiente, un mensajero llegó con noticias desde la corte. El Consejo de Nobles había aprobado una reunión de revisión de títulos y propiedades, un evento anual, inofensivo en apariencia, pero que este año tendría un peso especial. Leonor sonrió al leerlo. Era el momento perfecto. Allí, frente a los ojos de Castilla, revelaría la verdad, no con escándalo, sino con pruebas, con la autoridad que su padre le confió y que intentaron arrebatarle. Pero sabía que no podía hacerla sola. Aquella tarde, por primera vez, Leonor llamó a Tomás a sus aposentos. Él entró en silencio con las manos limpias y la espalda recta. Ella lo miró largo rato antes de hablar. Nunca te pregunté quién eres, ni de dónde vienes. Tomás no reaccionó, solo parpadeó, muy lento. Leonor se levantó, caminó hasta él y le extendió la mano. Pero ahora necesito que estés a mi lado, no como sirviente, como alguien en quien confío. Tomás bajó la mirada. Luego, con un gesto que nadie había visto jamás, se llegó la mano al pecho y la colocó sobre la de ella. No era una respuesta convencional, pero era una respuesta, la más poderosa de todas. Desde ese día, Leonor y Tomás comenzaron a trabajar en la sombra. Reorganizaron registros, cotejaron papeles, reconstruyeron rutas de correspondencia. Todo lo que Ernesto había manipulado durante años comenzó a desmoronarse sin que él lo supiera. El Salón de los Espejos, que antes servía como teatro para burlas y humillaciones, se transformó en una oficina secreta de contraataque. Cada noche, mientras la mansión dormía, la condesa y el mudo planeaban el día en que todo sería expuesto. Pero la verdad no se deja ocultar por mucho tiempo. Una noche, una criada joven encontró a Tomás saliendo de la biblioteca con un pergamino en las manos. Lo siguió
Lo observó esconderlo bajo una baldosa, y al día siguiente corrió a contárselo a Ernesto. El hermano fingió indiferencia, pero esa misma noche, en la oscuridad de su habitación, sonrió con malicia. El juego se volvió interesante. Ya no era solo una cuestión de documentos, era una batalla de mentes, y aunque Leonor tenía poder, él aún tenía aliados. Lo que Ernesto no sabía es que su mayor enemigo no tenía voz, y aún así hablaba más fuerte que todos. Ernesto no tardó en mover ficha. Sabía que el silencio de su hermana escondía algo. Durante años la había subestimado, creyéndola una marioneta del apellido, una flor bella y frágil. Pero últimamente había algo distinto en sus ojos, una firmeza que no había visto desde la muerte de su padre. Y lo peor de todo, esa firmeza tenía un eco que caminaba por los pasillos sin hablar, un eco llamado Tomás. La noche después de que la criada le contara lo que había visto, Ernesto se reunió con 2 hombres de confianza, antiguos soldados retirados, ahora convertidos en escoltas personales, silenciosos y leales a su bolsillo. Les ordenó registrar discretamente la habitación de Tomás. No encontrarían mucho, lo sabía, porque ese mudo era astuto. Pero si lograban interceptar uno solo de sus papeles, una sola hoja, podría acusarlo de espionaje, de robo, incluso de traición a la casa. Mientras tanto, Leonor no sospechaba que el enemigo ya no se escondía entre papeles, sino que había bajado a la arena. Esa mañana, en el desayuno, notó que 2 criados nuevos la seguían demasiado de cerca. Uno le alcanzó la taza con la mano temblorosa. El otro tardó demasiado en abrir la puerta. Algo vibraba en el aire, una amenaza que no tenía nombre, pero que se sentía en cada rincón. Llamó a Tomás. Le pidió que redoblara las precauciones. Él asintió sin decir palabra, pero en sus ojos brillaba una determinación acerada. Aquella misma tarde, descubrió que su habitación había sido manipulada. La tabla suelta bajo la que escondía el cuaderno estaba ligeramente desalineada. El polvo alrededor no coincidía con las huellas de sus propios pasos. No se alarmó. No dejó que el miedo lo traicionara. Tomás no solo observaba, también anticipaba. Había duplicado el contenido del cuaderno y escondido la copia verdadera en un lugar que nadie pensaría buscar: el compartimento secreto del piano que Leonor usaba de niña, en el ala sur, abandonada desde hacía años. Esa noche, por si acaso, quemó el cuaderno falso frente a la chimenea. Lo hizo despacio, hoja por hoja, mientras los ojos invisibles lo espiaban desde la rendija de la puerta. Ernesto, al ver las cenizas al día siguiente, creyó que había ganado, y entonces movió su segunda pieza, el rumor. Hizo correr entre los sirvientes que Tomás era un espía traído de Portugal, que fingía ser mudo para ganarse la confianza de la condesa y que tenía planes de fugarse con ella y con parte de la fortuna de la familia. El veneno corrió rápido. Las miradas hacia Tomás cambiaron. Ya no eran de lástima, sino de sospecha. Algunas doncellas rehusaban cruzarse con él en los pasillos. Uno de los cocineros le lanzó un trozo de pan duro como si alimentara a un perro. Pero Tomás no se quebró. No había aprendido a vivir en el silencio por cobardía, sino por supervivencia. Y en ese momento, cada palabra que no decía pesaba más que un discurso entero. Leonor empezó a notar la tensión en el ambiente. Las puertas no se cerraban del todo. Los criados murmuraban apenas salía de una habitación. Hasta una vieja institutriz, que había sido como una madre para ella, la miró con desconfianza cuando mencionó el nombre de Tomás. Entonces, comprendió. Su hermano no atacaría con espadas. Atacaría con cuchillos invisibles. La duda, el miedo, la vergüenza. Era hora de actuar, y no en privado, no en la sombra. Convocó una cena formal en honor a su difunto padre,
Invitó a todos los nobles de la comarca, a los funcionarios del Consejo de Nobles y hasta al obispo. Quería que todos estuvieran allí, quería que todos vieran, pero no lo haría de forma burda. No revelaría nada aún, no directamente. Esa noche se jugaría una partida de ajedrez en la mesa del protocolo, con copas de vino, con sonrisas y silencios. El salón fue decorado como en los años gloriosos. El retrato del conde colgaba al fondo, iluminado por velas altas. La orquesta tocaba piezas de Vivaldi, y los invitados, engalanados con trajes ceremoniales, intercambiaban cortesías como si todo fuera armonía. Ernesto llegó último, vestido de negro con el anillo de sello familiar en la mano y una falsa humildad en la sonrisa. Se sentó frente a su hermana. Leonor alzó su copa. «Por padre», dijo. «Por la herencia de su visión», contestó Ernesto, envenenando las palabras con una sutileza solo perceptible para ella. En medio de la cena, un momento de tensión inesperado cambió todo. Un criado tropezó y derramó vino sobre el mantel frente a Tomás. Fue intencional, lo sabían todos. Una provocación para hacerlo caer, para arrancarle una reacción. Pero Tomás solo se puso de pie, tomó la servilleta, limpió el desastre con elegancia y se retiró sin decir nada. Los murmullos crecieron. El obispo frunció el ceño. Algunos invitados rieron incómodos. Ernesto fingió sorpresa. Leonor se levantó de la mesa. Todo el salón enmudeció. Caminó hasta el piano antiguo, cubierto por una tela de terciopelo bordado. Lo destapó, lo abrió y tocó una sola nota, alta, larga, desentonada. Un sonido que desentonaba con la noche, pero que llevaba un mensaje. Tomás apareció desde el fondo, caminó hacia ella. En sus manos, una caja de madera laqueada. Leonor no dijo nada, solo la colocó sobre la mesa principal. Abrió la tapa y dentro reposaba el testamento, el verdadero, con la firma de su padre, con la fecha, con el sello original. Un murmullo sordo recorrió la sala. Ernesto se quedó inmóvil, palideció. El obispo se inclinó hacia adelante. Uno de los nobles más antiguos se levantó. «¿Qué es esto?», preguntó, con voz temblorosa. Leonor sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sin altivez. Es la voz de quien ya no está, y la defensa de quien no puede hablar. Ernesto intervino, pero nadie lo escuchó, porque el silencio de Tomás en ese instante rugía más fuerte que cualquier palabra. La sala, aún impregnada del eco del testamento revelado, parecía respirar con dificultad. Nadie hablaba, nadie se atrevía a moverse. Ernesto, con el rostro tenso y el sudor brillando en la frente, apretaba los dientes mientras sus ojos recorrían cada rincón en busca de una salida. Sabía que había perdido el control. La jugada que durante años había planeado con minuciosidad se desplomaba frente a todos. Pero lo que nadie vio fue que dentro de él no se encendía el miedo, sino la furia. Aquella misma noche, cuando los invitados se retiraban entre murmullos, Leonor se recluyó en la galería oeste junto a Tomás. No hablaban, no necesitaban hacerlo. Sabían que la batalla pública se había ganado, pero la guerra aún respiraba entre las sombras. Y esa guerra, Ernesto no la perdería sin arrastrarlos con él. Antes del amanecer, la Guardia Real, que raramente visitaba la comarca sin anuncio previo, llegó a la mansión. 4 hombres armados, con órdenes selladas, exigieron ver a la condesa. Leonor, aún con el cabello recogido de la noche anterior, los recibió en bata de terciopelo oscuro. Sus palabras eran firmes, su mirada limpia. Pero el sello del rey era auténtico. Estaba acusada de ocultar pruebas, manipular documentos de herencia y desacatar una orden notarial sellada semanas atrás. Una falsificación, un montaje, un golpe silencioso de Ernesto. No necesitaba pruebas verdaderas, solo necesitaba sembrar duda en el lugar correcto. La escoltaron hasta la ciudad fortificada, donde sería resguardada mientras evaluaban las pruebas. Nadie usó la palabra arresto, pero el efecto era el mismo. La encerraron en una torre de piedra con una sola ventana y sin acceso a mensajeros. A su lado no estaba Tomás. No le permitieron acompañarla. Un criado sin habla no será necesario, había dicho uno de los oficiales.
ignorando por completo la ironía de esa frase. Tomás, al verla partir, no hizo escándalo. No gritó, no forcejeó. Pero esa noche no durmió. En el mismo escritorio donde Leonor había descubierto el testamento, desplegó mapas, copias de cartas, anotaciones en su cuaderno. Volvió a leer todo desde el principio. Cada conversación, cada nombre, cada transacción registrada por Ernesto en los últimos 3 años. Él no buscaba venganza, buscaba el punto débil. Y lo encontró. Un hombre. Don Bartolomé Hinojosa. Un comerciante que había financiado las deudas ocultas de Ernesto a cambio de privilegios en las tierras del norte. Un hombre que había desaparecido misteriosamente tras recibir la última carta firmada por Ernesto. Ninguno de los nobles sabía de él, pero Tomás sí. Lo había visto una vez en la mansión, discutiendo acaloradamente con el mayordomo. Y en su cuaderno, en la esquina inferior de una hoja estaba anotado: Bartolomé, firma apurada, papeles de propiedad alterados. Mientras tanto, en la torre, Leonor se mantenía erguida. Comía poco, dormía menos. No se quebraba, pero la soledad era un enemigo silencioso que trepaba por las paredes. Le dolía no saber qué ocurría fuera. Le dolía no ver a Tomás. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó en voz baja si todo había sido un error, si debía haber aceptado la traición, fingir ignorancia, mantener la apariencia. Pero entonces recordó su rostro en el espejo del salón, el reflejo del retrato de su padre detrás de ella, y la llama volvió a encenderse. No se arrepentía, solo necesitaba aguantar un poco más. Y Tomás no tardó en moverse. 3 días después, se presentó en la ciudad fortificada. No pidió audiencia, no habló con los guardias. Solo dejó una caja de madera frente a la puerta del registro judicial, con una nota escrita a mano por el abogado de Leonor. Dentro, los documentos originales del préstamo entre Ernesto y Hinojosa, las firmas, las fechas, las modificaciones de propiedad, y al fondo, una carta manuscrita del propio Ernesto, donde admitía su plan de usar la enfermedad fingida como coartada para manipular el traspaso de tierras. Tomás había encontrado la carta oculta entre los dobleces de un libro de salmos que Ernesto usaba como decoración. Cuando el juez de la corte local leyó las pruebas, palideció. No solo estaban bien organizadas, estaban cronológicamente perfectas. Era imposible que un criado mudo hubiera armado eso solo, a menos que no fuera un simple criado. Por primera vez, el sistema que Ernesto había manipulado comenzó a desmoronarse desde dentro. Se convocó una revisión extraordinaria, y en menos de 48 horas, Leonor fue liberada, sin escoltas, sin explicaciones. El mismo oficial que la escoltó a la torre, la recibió con la cabeza gacha y sin atreverse a mirarla a los ojos. Al regresar a la mansión, Leonor no fue recibida con flores ni con vítores, solo con silencio. Pero ese silencio era diferente. Era de respeto, de reconocimiento, y en medio del vestíbulo, como si hubiera estado allí desde siempre, Tomás la esperaba. No sonrió, no hizo reverencias, solo se colocó a su lado. Y Leonor, sin pensarlo, le tomó la mano, frente a todos. Pero la historia aún no había terminado. Esa misma noche, una ventana del ala norte estalló en 1000 pedazos. El fuego comenzó en la habitación de Ernesto. Las llamas crecieron rápido, el caos fue total. Y aunque lograron apagarlo antes de que se extendiera, Ernesto no apareció. Nadie lo vio salir. Nadie lo vio gritar. Solo un olor a humo y un anillo de sello familiar calcinado entre los restos del escritorio. Pero Tomás, al ver esa escena, entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. La ceniza aún estaba tibia y en su interior había movimiento. Porque a veces el enemigo no arde, se esconde.
y espera en las sombras para el último golpe. La mansión olía a ceniza y a muebles húmedos. Las paredes ennegrecidas del ala norte eran testigos mudos de la tragedia que, aparentemente, había consumido a Ernesto. Durante días, obreros y criados removieron escombros en silencio, mientras Leonor supervisaba todo con un rostro imperturbable. A nadie se le permitió especular en voz alta. No hubo funeral, ni cuerpo, ni confirmación oficial. Solo un anillo calcinado y la suposición cómoda de que el fuego fue un accidente. Pero Leonor no era estúpida, y Tomás mucho menos. Había algo en ese incendio que no encajaba. Demasiado limpio, demasiado oportuno, demasiado conveniente para alguien como Ernesto, que jamás habría aceptado una derrota sin dejar tras de sí el rastro de su venganza. Afuera, los rumores comenzaban a apagarse. Los nobles que antes cortejaban a Ernesto ahora buscaban congraciarse con su hermana. Leonor había recuperado todo: el testamento, la mansión, el respeto público. Pero algo en ella se mantenía en guardia: la forma en que cerraba las puertas por dentro, cómo miraba 2 veces cada copa que le servían. La noche que volvió a entrar al salón principal, donde el retrato de su padre colgaba solitario, una corriente helada le recorrió la espalda. No por miedo, sino por intuición. La misma intuición que la había salvado antes. Tomás, por su parte, dormía cada vez menos. Pasaba las noches vigilando desde la galería alta, observando los caminos que llevaban al bosque. Una madrugada, cuando el rocío aún colgaba de las hojas, vio una figura oscura a caballo cruzar el sendero trasero, demasiado rápida para un criado, demasiado silenciosa para un ladrón. No pudo seguirla, pero lo entendió de inmediato. Ernesto no estaba muerto. Días después, comenzaron a llegar cartas extrañas a la propiedad, algunas escritas con tinta roja, sin remitente, advertencias veladas: los herederos que ascienden sobre las cenizas terminan ahogados en humo. Otras eran más directas: un apellido manchado no se limpia con pergaminos. Leonor no se dejó intimidar, pero Tomás, mientras examinaba el papel y el tipo de cera usada, descubrió un detalle inquietante. El sello no pertenecía a Ernesto, sino al Consejo Interno de Casas Nobles, una agrupación secreta de familias antiguas que regulaban, desde las sombras, los equilibrios de poder entre linajes. Leonor nunca había creído en tales historias. Pensaba que eran mitos para mantener viva la superstición de los tronos invisibles. Pero ahora, con cada carta, cada mirada evitada por sus aliados, comprendía que había tocado algo más profundo. El regreso de Ernesto, de ser cierto, no salía en solitario. Lo respaldaba algo más grande, más antiguo y mucho más cruel. Tomás decidió entonces moverse con mayor rapidez. Comenzó a visitar archivos en conventos cercanos, haciéndose pasar por ayudante de notario. Su mudez le permitía pasar desapercibido. En uno de los monasterios más antiguos, encontró registros de una carta fechada hace 30 años, un pacto secreto entre el padre de Leonor y 3 casas nobles, incluido el linaje de los Aldebar. En esa carta se estipulaba que en caso de muerte súbita del conde sin herederos varones, las propiedades pasarían a custodia del Consejo Interno hasta que se decidiera su uso. Pero este documento jamás fue registrado oficialmente. Su existencia explicaba por qué Ernesto había actuado con tanta seguridad. Él lo sabía, y ahora quizá lo estaba usando. Esa noche, cuando Leonor leyó el contenido del hallazgo, no se inmutó. Solo se quedó en silencio largo rato, hasta que dijo con voz baja: entonces no solo enfrentamos a un traidor, enfrentamos a un tribunal que nunca quiso que yo existiera como heredera. Tomás asintió, y luego sacó una segunda hoja, un mapa. No de la mansión,
sino de una antigua finca al otro lado del valle, una propiedad olvidada del clan Hinojosa. En la esquina del mapa, marcado con una cruz, había una edificación subterránea, donde se decía que algunos miembros del consejo celebraban reuniones clandestinas. Leonor sabía lo que eso implicaba. Una incursión allí no era solo peligrosa, era una declaración de guerra. Pero también comprendía que si Ernesto estaba vivo, si realmente estaba reconstruyendo su red desde las sombras, era allí donde debían buscarlo. No podían esperar a que el golpe llegara. Esta vez debían adelantarse. A la mañana siguiente partieron, sin escoltas, sin aviso. Solo ellos dos, como siempre. El viaje fue largo y áspero. Pasaron por aldeas donde la gente aún les mostraba respeto, pero evitaba preguntar demasiado. Dormían en casas abandonadas, hablaban solo por señas o con miradas, hasta que, finalmente, llegaron a la finca. La estructura estaba medio cubierta por hiedras y musgo. Una puerta de hierro oxidado bloqueaba el acceso, pero detrás se escuchaban voces en latín, y una inconfundiblemente familiar. Decía, no era el fuego, era el humo. El humo borra, limpia, confunde, y mientras ellos creen que todo ardió, yo renazco. Leonor se quedó helada. Cerró los ojos. La voz de Ernesto. Vivo, fuerte, más seguro que nunca. Tomás le colocó una mano en el brazo. Ya no era solo un criado, era su guardián, su espejo, su espada muda. Y juntos, sin decir una sola palabra, empujaron la puerta hacia el infierno que los esperaba dentro. El chirrido oxidado de la puerta al abrirse resonó como un grito en medio de la piedra húmeda. Del otro lado, una escalinata descendía serpenteante entre paredes cubiertas de moho y símbolos antiguos tallados en la roca. El aire olía a cera derretida, a madera vieja y a algo más denso, más ancestral. Leonor avanzaba delante, los puños cerrados, la respiración contenida, y Tomás detrás, alerta, con los ojos clavados en cada sombra. Al llegar al final de la escalera se encontraron en un pasillo subterráneo que conducía a una gran sala circular iluminada únicamente por antorchas. En el centro, una mesa de piedra rodeada de figuras encapuchadas. Todos vestían de negro. Todos guardaban silencio, excepto uno, Ernesto. De pie al otro lado, con una copa de vino entre los dedos y el rostro bañado en una seguridad sin máscaras. Había rejuvenecido, no por los años, sino por la sensación de haber escapado al juicio, de haber engañado incluso a la muerte. «Sabía que vendrías, hermanita», dijo, sin volverse aún. «El fuego nunca fue para destruir, fue para renacer». Leonor no respondió. Avanzó 2 pasos más y quedó completamente a la vista. Las figuras del consejo la observaron con una quietud escalofriante, como estatuas vivas que habían esperado siglos por ese momento. Ernesto se giró lentamente, sonriendo. «Te di la oportunidad de vivir como reina de una mentira y la rechazaste. Ahora vienes a desafiar el origen mismo del poder. ¿Qué esperas ganar?» Leonor alzó la barbilla. «La verdad. Y eso, Ernesto, no lo puedes incendiar». Él rió. «¿Verdad? ¿Y tú crees que la herencia, el testamento, tu título, representan alguna verdad? Te lo diré, ya que llegaste tan lejos. Tú nunca fuiste la elegida. Padre nunca pensó en ti como sucesora. Fue madre quien alteró el documento original antes de morir. Y lo hizo por compasión, porque sabía que si quedabas fuera, acabarías aplastada por este sistema que tanto veneras». Leonor quedó inmóvil. La imagen de su madre, distante pero siempre protectora, apareció en su mente. ¿Era cierto? ¿Ella nunca fue la heredera legítima? «Mentira», susurró, pero su voz tembló por primera vez en mucho tiempo. Ernesto dio un paso adelante, gozando de cada segundo. «¿Esa sala?», dijo,
señalando el círculo de piedra, no se rige por testamentos. Aquí mandan los pactos de sangre, los votos antiguos. Tú no formas parte de eso, pero yo sí. Siempre lo fui. Uno de los encapuchados alzó la voz por primera vez, ronca como si saliera desde el fondo de una cripta. Tu madre rompió el pacto al alterar el destino. Por eso fuiste rechazada por la línea. Leonor respiró hondo. Se negó a aceptar que su vida entera se sostenía en una mentira piadosa. Entonces sintió una mano sobre su hombro. Tomás. Él negó suavemente con la cabeza y le mostró una hoja de papel. Era vieja, desgastada, escrita con la letra temblorosa de una mujer. Leonor la leyó con rapidez. Era una confesión de su madre, reconociendo que sí, había modificado el testamento, pero porque el consejo había planeado eliminar a Leonor en su infancia, temiendo su carácter, su lucidez desde niña, su capacidad de ver más allá de los gestos nobles. Su madre había desobedecido para salvarla. No fui elegida por ellos, dijo Leonor, alzando la voz con fuerza. Fui salvada para destruirlos. El silencio en la sala se hizo aún más espeso. Ernesto avanzó con rabia, ya sin sonrisa. ¿Y qué harás ahora? ¿Nos acusarás ante los jueces? ¿Gritarás a los cuatro vientos que hay un consejo secreto moviendo los hilos del reino? Leonor se acercó un paso. No, solo prenderé una vela, y cuando la gente vea su luz, empezará a notar la oscuridad alrededor. Ernesto levantó la mano, y dos figuras encapuchadas avanzaron para rodearlos. Pero en ese instante, Tomás sacó de su túnica una pequeña esfera metálica y la lanzó al suelo. Un estallido sordo llenó la sala de humo negro. En la confusión, Leonor y él corrieron hacia el pasadizo lateral que habían visto al entrar. Mientras los gritos se perdían detrás, subieron por un corredor estrecho, casi a tientas, hasta que la brisa fría de la noche golpeó sus rostros. Estaban fuera, exhaustos, pero vivos. Corrieron hasta los caballos, atados entre las zarzas. No hablaron, solo cabalgaron. El bosque parecía aún más espeso que antes. Los búhos lo seguían con la mirada. Cada rama crujía como un susurro del consejo. Ya en la lejanía de la mansión, Leonor desmontó. Caminó hasta el viejo roble donde solía jugar de niña, y allí, bajo la luz de la luna, dejó caer una lágrima, no de debilidad, sino de ruptura, porque entendía, por fin, que no bastaba con defender un nombre. Había que rehacerlo. Había que volver a escribir el legado desde el inicio. Y a su lado, Tomás sacó un cuaderno nuevo. La historia aún no terminaba. Apenas comenzaba. La madrugada era densa como aceite viejo. Las sombras de la mansión Almadévar parecían más largas, más conscientes, como si supieran que esa noche sería distinta. En el gran salón, Leonor se sentó en el centro, delante del retrato de su padre, vestida de negro, sin joyas, sin ornamento. Frente a ella, los sillones vacíos esperaban, pero no por mucho tiempo. Uno a uno, los nobles comenzaron a llegar. Algunos confundidos, otros recelosos, unos cuantos simplemente por miedo a no estar. Recibieron una carta anónima, firmada con el sello de la familia Almadévar, que decía: «Venid y escuchad lo que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta. Esta será la última noche de máscaras». A su lado, Tomás permanecía en pie, con su cuaderno cerrado entre las manos. Había estado escribiendo sin parar desde que regresaron. Lo había ordenado todo, cada fecha, cada plan, cada mentira del consejo. Pero en las últimas páginas había algo más, algo que no le había mostrado ni siquiera Leonor. Cuando la sala estuvo llena, Leonor se levantó. El murmullo cesó.
Su voz, clara y firme, cortó el aire con una gravedad que se sentía en los huesos. Durante generaciones se nos ha dicho que el linaje lo es todo, que el apellido, el sello y la sangre dictan quién manda y quién obedece. Pero esta noche os mostraré que eso ha sido una farsa sostenida por sombras. Entonces Tomás caminó hacia el centro, abrió su cuaderno y lo depositó sobre una mesa de madera antigua. Nadie entendía hasta que Leonor lo giró hacia ellos, y allí, página por página, comenzó a revelar lo imposible. Cartas originales, transcripciones de rituales secretos, pactos de sangre, identidades de miembros ocultos del Consejo, documentos que Ernesto creyó destruidos, nombres que al ser pronunciados hicieron palidecer a más de uno en la sala. El obispo bajó la mirada. Un vizconde abandonó la habitación tambaleando. Las estructuras invisibles comenzaban a crujir. ¿Cómo obtuviste esto?, preguntó un noble con voz temblorosa. Leonor no respondió. Fue Tomás quien dio el paso inesperado. Por primera vez en toda su vida, habló. Su voz era baja, ronca, como quien lleva años gritando por dentro sin emitir un solo sonido. Dijo solo una frase. Porque mientras ellos gritaban poder, yo escuchaba la verdad. El salón quedó inmóvil. Leonor lo miró incrédula. Era como ver a un oráculo despertar, un eco de algo sagrado, casi imposible. Pero antes de que pudiera decir más, las puertas del salón estallaron. Ernesto entró envuelto en una capa oscura, con el rostro pálido de odio. A su lado, 2 hombres armados. El consejo había perdido la vergüenza. Ahora venían por la fuerza. El silencio se volvió cuchilla. ¿Que de verdad crees que puedes derrocar siglos de orden con papel y un criado que apenas sabe hablar?, espetó Ernesto. Leonor dio un paso al frente. No es el papel lo que destruye imperios, es la conciencia. Y él, señaló a Tomás, ha escuchado más que todos vosotros juntos. Ernesto alzó la mano. Uno de los hombres sacó una daga, pero antes de que pudiera avanzar, Tomás se interpuso. Y entonces sucedió. Rápido como una sombra, con una precisión que no era de sirviente, sino de alguien entrenado para sobrevivir en silencio, Tomás arrebató la daga del agresor, lo inmovilizó y lo hizo caer con un solo movimiento. El segundo hombre dudó. Demasiado tarde. Tomás se lanzó, lo desarmó y lo redujo también. Ernesto retrocedió. Sus ojos no podían comprender. ¿Tú, quién eres en realidad? Tomás no respondió. Solo se acercó y le entregó un sobre. Ernesto lo abrió. Dentro, una sola hoja. Su confesión. La original. Con su firma. Había sido copiada años atrás, antes de que él mismo la destruyera. Tomás lo había visto. Lo había copiado y había esperado. La sala estalló en gritos, algunos se levantaron, otros exigieron justicia. Los guardias reales, presentes entre los invitados por orden de Leonor, intervinieron y arrestaron a Ernesto de inmediato. No hubo juicio, no fue necesario. Todo estaba allí, bajo tinta y testimonio. Esa noche, el consejo secreto fue expuesto. Algunos huyeron, otros fueron depuestos, y los que quedaron comprendieron que el tiempo de las sombras había terminado. Días después, la corona oficializó a Leonor como única heredera legítima. Pero ella, lejos de festejar, caminó sola por el jardín de la mansión. El viento movía los cerezos como si aplaudieran en silencio. A su lado, Tomás. ¿Por qué ahora?, le preguntó ella en voz baja, aún conmocionada por haberlo escuchado hablar. Tomás la miró con una tristeza dulce y escribió: porque al fin
Encontré a alguien que merecía oír mi voz. Leonor sonrió y con un suspiro profundo entendió que el poder real no está en los títulos, ni en los sellos, ni en las alas llenas de oro, sino en tener el valor de no callar, incluso cuando se ha nacido sin voz.